El día de hoy, pues nos da muchísimo gusto tener a nuestra docente Araceli. Y pues antes de empezar con su ponencia, voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en diseño de interiores por la UPLA, es maestra en alta dirección de empresas por la IPADE y ahora cursa el máster en orientación familiar por el IEE, Instituto Europeo de Estudios de Educación. Desde la infancia, Araceli pues integró el arte en su vida estudiando ballet, pintura, piano y participando en actividades de teatro y escritura. Es cantautora con una profunda llamada a integrar el arte, la vida y la fe a través de la música. En la juventud descubrió su pasión por el potencial humano capaz de construir una vida mejor. Ha impulsado proyectos de desarrollo personal e integración comunitaria. Actualmente es directora de formación integral en CESUMA, donde emprende proyectos de desarrollo humano y social, como es la Escuela de Liderazgo Integral y el Foro de la Generación del Talento. Desde CESUMA y junto con todos sus compañeros, sueña con crear una conciencia donde cada persona reconozca que es única. Listo, perdón, apagué el micrófono. Sí. Y desde CESUMA, junto con todos sus compañeros, sueña con crear una conciencia donde cada persona reconozca que es única, capaz de desarrollar sus talentos y enriquecer con ellos el tejido social de su entorno para construir con sus dones y sinergia con otros un mundo más digno, más compasivo y humano. Pues, Araceli, nos da muchísimo gusto que nos puedas impartir la siguiente exposición y pues adelante. Nada más que tienes tu micrófono apagado. Ya, Pues muy adelante. buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto tener este espacio con ustedes. Pues como dice el título, hoy quiero animarte, entusiasmarte, convencerte de que si sueñas una vida, puedes construirla. A mí me encanta esta imagen de la semilla de mostaza, que ha sido pues muy significativa. Yo creo que a la mayoría nos pasa que a veces creemos pues que somos demasiado pequeños o que los esfuerzos no son suficientes. Y esta es una imagen muy evocadora que pues siempre inspira a creer que aún esfuerzos y pasos muy pequeños son capaces con constancia de hacer crecer un árbol tan grande como el que tenemos aquí. Y, y ese árbol que despliega ramas, que despliega hojas, puede abrazar, acoger, recibir, y creo que es una imagen muy gráfica de la vida. Por eso, quizá uno de los mensajes centrales de esta charla que me gustaría que te quedaran es el creer que lo pequeño puede llegar a ser muy grande, que hay una energía, un poder, una fuerza en lo pequeño que tiene un efecto multiplicador. Así que, pues esta imagen, ¿no? De un ladrillo en la mano me gustó mucho porque creo que es muy gráfica, ¿no? Una vida como un edificio, pues se va construyendo ladrillo a ladrillo. Así que hoy te quiero animar a que puedas identificar cuáles son esos ladrillos que tú necesitas ir colocando todos los días para construir, pues, la vida que sueñas tener. Quiero comenzar hablando de ese misterio que es la vida de cada uno. Esta es una frase de un amigo y un médico al que estimo muchísimo desde hace décadas, y él dice esto, ¿no? La vida es un misterio que a cada uno nos toca develar. No para todos es sencillo, ¿no? El sumergirse en su propia vida, en su propia historia, pero es fundamental hacerlo para poder desde ahí descubrir nuestra llamada, nuestra vocación, y desde ahí poder formular ese propósito, ese sueño, eso que queremos hacer con nuestra vida, porque es irrepetible y no hay otra oportunidad.
Estoy aquí tratando de pasar la siguiente imagen que no. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el valor central? La invitación es a ser líder de tu propia vida, pues con un valor que es la parresía. Yo tengo una duda, Adriana, si las imágenes están tapando la presentación, porque yo estoy viendo acá, Mm, pues, Se a ve nuestro... perfectamente bien, Peque. Ah, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo voy a correr aquí un poquito. Perfecto. Pues es la invitación a que seas líder de tu propia vida con un valor central y ese valor es la parresía. ¿Qué es la parresía? Es la audacia, el arrojo, la valentía de lanzarte, de hacer. Me encanta esta imagen porque voy a hablar mucho de las imágenes porque me parece que ayudan a transmitir los conceptos. Esa audacia y ese arrojo supone que hay un instante en el tiempo en el que estás en el aire y que supone riesgo. Pues esa es la parresía, es la audacia, el arrojo, la valentía para determinarte a hacer eh, aquello que tú quieres ser. No sé por qué no me corre. Bueno, pues la parresía tiene 4 pilares. Antes de adentrarme a este concepto, quiero comentarles algo. Las maestrías algunas maestrías de SESUMA tienen una materia identitaria que es transversal y es una materia sobre liderazgo integral y creativo. Es la propuesta de valor de SESUMA. Y prácticamente yo he querido en esta charla hacer una síntesis un poco desde la experiencia y desde lo que me ha tocado ver, revisar, retroalimentar, pues a muchos ya puedo hablar de decenas y centenas pues de alumnos que han atravesado por esta materia. Nos hemos dado cuenta que toca tanto la vida, inspira tanto que decidimos desarrollar un diplomado, pues para que todas aquellas personas pues que no la cursan puedan tener acceso a ella y puedan enriquecerse de toda esta propuesta. Yo voy a hacer un gran resumen, quizá un poco denso, pero por más que yo trate de receptos generales, porque creo que es tan valiosa y tan completa la propuesta, pues que vale la pena hablar de ella. Así que, pues, si todo esto que vamos a presentar les hace sentido, pues les invitaré y les animaremos mucho, pues, a que puedan explorar la posibilidad de este diplomado que supone todo un trabajo personal. Bueno, pues la podemos entender como dentro de 4 pilares y que podemos hablar como de 4 P's, ¿no? La primera P es todo lo que como seres humanos tenemos en potencia, ¿no? Todo lo que podrías por el hecho de tener un cuerpo, una afectividad, una mente, un espíritu. Esas son las potencialidades. ¿Y eso qué significa? Que tu vida puede ser mucho más. Cualquier vida humana es susceptible de mejorar. Eh, en algún momento, pues para mí, esto fue porque quizá por mi propia educación y quizá a alguno de ustedes les pase, pues que te enseñan, ¿no? La vida con una serie de conceptos, con una serie de lineamientos. La vida es así y punto, ¿no? Entonces, el ser consciente de decir, esta realidad que tú vives no tiene la última palabra, puede ser más, pues ojalá como lo fue para mí pueda ser como muy inspirador, muy liberador, ¿no? De decir, bueno, pues quizá por muchas circunstancias de mi vida y de mi historia, mi presente y mi vida hoy es lo que es, pero esto no tiene la última palabra. El siguiente pilar, pues son las posibilidades, ¿no? Pues potencialmente puedo ir a la luna, ¿no? Pero dentro de las posibilidades, pues está realmente muy remoto, ¿no? Entonces hay una distinción entre lo probable y lo posible, ¿no? En este caso decir, a ver, tú puedes soñar creativamente muchas posibilidades. Y aquí es esta parte de la creatividad, por eso le llamamos liderazgo integral y creativo, es una de las facultades que a mí, bueno, me apasionan
del ser humano porque nos abre ventanas y cada uno puede dentro de su realidad explorar posibilidades. El tercer pilar es el empoderamiento. Es decir, tú puedes soñar unas posibilidades y después, bueno, hay que prepararte, hay que capacitarte, hay que empoderarte, ¿no? Entonces, pues tú puedes capacitarte para transformarte y transformar tu entorno. Y el cuarto pilar, pues, ¿cuál es? El de la plenitud. Al final, todos deseamos en esta vida ser felices, alcanzar una vida plena, y cuando uno va llevando esa secuencia, puede aspirar a una vida plena, pero una vida que se tiene que construir. Y como todas las cosas que valen la pena, pues se llevan esfuerzo y tiempo. ¿De dónde partimos para vivir el valor de la parresía? Pues partimos de 3 convicciones. La primera es que todos podemos construir la vida que soñamos. Para ello es necesario buscar aliados. O sea, realmente plantearse un proyecto ambicioso solo, realmente, pues yo diría que es casi imposible. O al menos era muy aburrido y te llevará mucho más tiempo. Necesitamos aliados y un acompañamiento, incluso mentores. Y necesitamos empatía para construir con otros. Empatía, que es ese poder saber ponernos en el lugar del otro y enriquecernos con las fortalezas de los demás. Esta primera convicción de decir, todos podemos construir la vida que soñamos. Me encanta el ejemplo de es un neuropsiquiatra francés. Esta es una conferencia que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, está en YouTube. Él es, pues, un niño en la Segunda Guerra Mundial que queda totalmente desprotegido, y es sorprendente su vida, su historia y lo que él logra ser y hacer, luchando, superando sus heridas, sus traumas de guerra y apasionándose por dar y ayudar a los demás, justamente aquello en donde él pues fue más vulnerable. Eso está mal. Perdón, es que me silenciaron. Entonces, pues la invitación es que te atrevas a ser un líder con parresía. ¿Y qué supone? Eso supone estos 4 grandes pasos que iremos explicando a lo largo de esta charla. Primero, ser creativos en el soñar. Segundo, ser audaces para emprender. Tercero, ser prudentes para decidir. Y cuarto, ser perseverantes en el actuar. ¿Cómo poder atrevernos a ser creativos en el soñar? Pues soñando. Así de sencillo. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se atreve a soñar? Soñando. ¿Y cómo soñamos? Conectando con nuestros deseos más íntimos. Hay una pequeña conferencia, charla, presentación que se llama Dibuja tu futuro. Y esta autora, que es Patty Dobrowski, ella habla de la importancia de que dibujes tu futuro, que puedas verlo, que puedas creer en él y que luches y trabajes por lograrlo. ¿De qué otra manera? Aprendiendo y emprendiendo. Aquí tenemos pues diferentes maneras de aprender y de emprender. ¿Cómo podemos afrontar las adversidades para ser audaces y entusiastas en el emprender? Pues aquí tenemos, de acuerdo al planteamiento que hace la UNESCO sobre la educación, habla de 4 renglones importantes donde hay que aprender. Aprender a conocer y aprender. Es decir, no solo es tener conocimiento, sino aprender a aprender. El siguiente es aprender a hacer y hacer. Y normalmente aprendemos a hacer haciendo, y haciendo nos transformamos. Es decir, haciendo nos vamos convirtiendo en aquello que queremos ser. Aprender a emprender y a convivir. En este mundo globalizado, en esta realidad que ahora nos toca vivir, vuelvo a insistir, el entendernos solos, sin ese trabajo en equipo, de la
globalización, y aquí aprender a convivir es fundamental, y aprender a transformar y a trascender. ¿Cómo podemos emprender? Todo emprendimiento parte de 3 lógicas. Ahí me voy a detener un poquito. Hay muchas carreras ahora que se están enfocando en el emprendimiento, porque ya no podemos pensar en que los chicos o uno mismo después de estudiar salga y tenga la certeza de que va a conseguir un trabajo. Ahora hay carreras con nombres diferentes y no solo es necesario tener unos conocimientos, sino tener esa capacidad de emprender creativamente proyectos, iniciativas que respondan pues a las necesidades de nuestro mundo actual. ¿Y cómo podemos emprender? Podemos emprender a partir de 3 lógicas. La primera es la lógica del don, es decir, de dentro hacia afuera, desde lo que uno tiene. Tú, pues a lo mejor, si eres alumno de educación, desde tus dones y capacidades de comunicación, de expresión, pues, ¿cómo se emprende? Pues hay quien ha emprendido una escuela de música por su talento musical, quien ha emprendido un negocio por su habilidad industrial o mecánica. Es decir, es la lógica de que parte desde lo que yo tengo y puedo dar. La segunda lógica es de la alteridad. Es desde lo que mi mundo y mi realidad me presentan, brota el deseo de aportar algo. Hace muchos años en la Ciudad de México, donde trabajaba yo en una iniciativa preciosa que habían desarrollado unos padres que habían tenido un hijo con síndrome de Down. Y pues era precioso, ¿no? Ver cómo más allá de resolver su propia problemática, pensaron cómo puedo ayudar a muchas otras familias que tengan una realidad como la nuestra, y crearon un centro de apoyo, de educación para niños con síndrome de Down, pues hermoso. Entonces, esa es la lógica de la alteridad, ¿no? Donde yo emprendo desde otras realidades y necesidades de mi alrededor. Y la tercera es la lógica de la misión. Es decir, cuando nos vinculamos a un proyecto, cuando te sumas a una organización, a una empresa, en este caso, por ejemplo, quienes nos hemos vinculado a Sesuma y desde ahí, pues hemos emprendido una misión conjunta. Es donde te vinculas a un proyecto. Nos vamos al siguiente apartado. Ya hablamos de ser creativos en el soñar, ya hablamos de ser audaces en el emprender, y ahora, ¿qué nos ayudaría a ser íntegros y prudentes en el decidir? Porque de pronto tienes pues muchas alternativas, puedes crear muchas posibilidades, y ahora, ¿cómo decidir? Y aquí pues hay 3 elementos importantes para poder pues decidir. La primera es, pues, acoger tu materia prima, o sea, esta parte tan importante que es conocernos a nosotros mismos. Ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo, conoce tu historia, conoce tu sensibilidad, tu temperamento. Para mí uno de los temas apasionantes es el temperamento. No sé, quienes a veces hemos luchado mucho con ciertos rasgos de nuestra personalidad, cuando tú estudias los temperamentos y descubres, pues que hay diferentes energías biológicas y que no es que unas sean mejores que otras. Entonces, si aprendemos a valorar y potenciar nuestras fortalezas y no estarnos juzgando o criticando por nuestras debilidades, podemos sacarle mucho jugo a nuestros recursos. En el temperamento, pues básicamente tenemos 4, que es el melancólico, el colérico, el sanguíneo y el flemático. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Alexander Havard, que él habla cómo cada temperamento tiene una virtud que le puede sacar lo mejor que tiene, ¿no? Y cómo cada temperamento tiene unas características que hacen, y me gusta esta imagen, que hacen esta sinergia y esta riqueza en los trabajos en equipo. Y ponme, por ejemplo, el ejemplo de un melancólico. Característicamente es creativo. ¿Cuál es la virtud que un melancólico necesita? La audacia. Animarse, es muy creativo, se le ocurren cosas, pero luego tiene miedo. Pues la audacia para salir, para tener iniciativas, para ser proactivo. El colérico es ejecutivo, es organizado, se le da a organizar gente, pero ¿qué necesita? Pues humildad. Entender que la gente no solo son materias primas, sino que son personas. El sanguíneo es el comunicador por excelencia, es el típico que tiene muy buenas relaciones públicas, y quizás su reto, bueno, la virtud que Harvard menciona, pues es el de la persistencia, ¿no? El ser constante.
Y el flemático, pues es el que a veces dices, ay, este parece que no le corre la sangre por las venas, pues porque es muy sereno, pero su gran cualidad es que es sistematizador. Es el perfil que puede perfectamente estandarizar procesos, sistematizar una iniciativa. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que cada temperamento es necesario en un proyecto. Y hablamos de, pues, conocer tu materia prima, definir tu propósito. Y aquí, este es un elemento central, ¿no? Cuando yo te digo, ¿qué vida sueñas? Constrúyela, es decir, define realmente qué vida quieres, porque luego resulta que hoy quiero emprender un negocio y dentro de 3 meses quiero ahora prepararme para un maratón y dentro del año que entra ahora mejor quiero aprender un instrumento y ya se me olvidaron las 2 anteriores. Aquí es fundamental mirar tu vida en su conjunto y decir realmente qué es lo que yo quiero lograr. Algunas personas lo saben más pronto, otras nos lleva muchos años descubrirlo, pero sí hay manera de ir recogiendo nuestra historia, recogiendo aquello que nos da vida y que nos gusta, como definir ese propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante definir este propósito? Para que podamos conseguir el enfoque adecuado, para que pueda haber ese desarrollo de la creatividad y podamos generar cooperación pues, con un equipo. A algunos esto les resultará familiar, que es el sistema activador reticular. El sistema activador reticular es algo que tenemos en la base del cerebro y actúa, funciona una vez que tú tienes un propósito claro. Es como un radar, ¿no? Es como la embarazada que se la pasa viendo embarazadas o el que ya se compró una marca de coches y ahora se encuentra. Es como un radar que tiene el cerebro. Cuando tú tienes claro tu propósito, cuando tú te enfocas a él, solito tu radar interno va a ir buscando personas, alianzas, posibilidades, recursos. Por eso es tan importante clarificar. Y finalmente, el cuarto elemento, cómo mantener la valentía y la perseverancia en el actuar. Ya hablamos que es importante ser creativos, generamos 1000 alternativas, ser audaces para emprender, pues ya hablamos de esos elementos. Y ahora vamos a ser perseverantes en el actuar. Bueno, prudentes en el decidir, bueno, cómo elegir un propósito y enfocarnos en él. Y finalmente, el cuarto elemento, cómo mantener la valentía y la perseverancia en el actuar. Y es a eso a lo que nos referimos, a que una vez elegida una cosa, ser constantes en ella. El primer elemento es enfocarte en una sola cosa. Yo recuerdo a mi papá que ponía una imagen que ya falleció, en paz descansa, y yo lo sigo recordando, ¿no? Y decía, pedaléale, pedaléale, ¿no? Ya elegiste un rumbo, un lugar, pues no pares, sigue, sigue, enfócate en ello. Hay este libro que yo les recomiendo muchísimo, es así como un must que todos deberíamos leer, y es muy interesante. Este autor plantea cómo vas a ser mucho más eficiente y vas a poder hacer mucho más cosas si vas enfocándote en una sola a la vez. Y pone la imagen de 2 conejos. Tú intenta perseguir a 2 conejos. Va a ser súper difícil que encuentres, que puedas perseguirlos porque vas tras uno y ya se te corrió el otro. A mí me ha ayudado a tener mucha paz, incluso en momentos de mucha presión, de tener que resolver muchas cosas, el decir, en este minuto solamente existe esto que voy a resolver, esta llamada que voy a contestar, esta persona que voy a atender. Y para el mundo tan saturado y demandante que todos vivimos hoy en día, realmente es un planteamiento que ayuda muchísimo. Para poder ser perseverantes en el actuar, el segundo elemento es amarrar a tus enemigos. Y hay 2 enemigos letales que hay que amarrar y que hay que amarrar todos los días. El primero es el miedo. Es identificar qué es aquello que te paraliza. Todos tenemos miedo. La única diferencia es cómo cada quien lo maneja o cómo cada quien lo canaliza. Y esta imagen me gusta mucho porque el miedo es así. La realidad, como la pone la mano, es una. Pero el miedo, la sombra, hace que parezca mucho más amenazante. Cuando a ese miedo podemos ponerle un nombre y definir cómo afrontarlo, ese fantasma amenazante como el de la imagen se disipa. Normalmente,
uno de los mayores miedos? Fracasar. Ok, imagínate que fracasas. Le ponemos nombre. Mi miedo es fracasar. ¿Cómo lo vas a afrontar? Intentándolo otra vez. Y en ese instante se disipa el miedo y dices, pues sí, me puede pasar. Puedo invertir este dinero y lo puedo perder, pero lo volveré a intentar. Y así tenemos ejemplos de muchos inventos, aportaciones, descubrimientos, creaciones en la historia, pues de quienes lo intentaron una y otra vez. Uno es el miedo y otro es el ego. El ego es otro de los elementos que nos pueden destruir la vida. Hay un autor que dice, enfócate en el hacer, no en recibir reconocimiento. Y bueno, es una de las necesidades que tenemos todos los seres humanos, que nos reconozcan, que nos aplaudan, pero cuando identificamos que esa puede ser una trampa a través de la cual se nos vaya la energía, entonces ya podemos saber canalizar. El ego conduce a la envidia y esta mata el alma. Y me encanta una imagen porque él dice, todos los días regresa el polvo, que es el ego, y hay que barrerlo diario. Este es un autor que se llama Ryan Holiday y el libro es buenísimo, se llama El ego es el enemigo. Y verdaderamente bueno, pues he constatado en personas, en circunstancias, él pone muchos ejemplos en empresas y en negocios, pues de cómo gente muy valiosa, muy talentosa, pues se dejó llevar por el ego y perdió lo más valioso, ¿no? Y aquí, pues este autor dice, ¿no? O matas tu orgullo o el orgullo matará tus aspiraciones más elevadas. Así que para ser perseverantes en el actuar, hay que enfocarnos, hay que amarrar a nuestros enemigos, que es el miedo y el ego. Y hay que apoyarnos en nuestros aliados. ¿Cuáles son tus aliados? Tus aliados son la motivación y es descubrir qué te mueve. Hay muchos recursos de motivación que, bueno, no nos detendremos demasiado en ellos, pero bueno, pues así de forma muy breve, decir, bueno, pues vamos a pensar, ¿no? Pues yo lo que quiero es bajar de peso. Pues, ¿cuál va a ser el premio? Pues que me voy a sentir muy ligera, ¿no? Mi motivación va a ser el premio de sentirme ligera. O el castigo, pues de sentirme pesada, ¿no? O el ejemplo, ¿no? Pues el cómo poder ser un ejemplo, pues para mis hijos que también son obesos, y lo que me mueve es poder ser un testimonio o para mis hijos o para mis alumnos. Y así nos vamos recorriendo, ¿no? Las creencias, pues aquellas creencias que me pueden motivar, ¿no? El saber lo que abona la salud, la vida de mejor calidad que tendré, ¿no? Trabajar como esas razones, en fin, el identificar esos elementos que a mí cada día me van a ayudar, me puedo apoyar en ellos para ser perseverante, ¿no? ¿Cómo me entreno para eso? ¿Qué obstáculos tengo que eliminar, no? Pues quiero bajar de peso, pues eliminar obstáculos, pues cambiar mi despensa y en la despensa no voy a tener ni galletas, ni comida chatarra, ni grasas no saludables, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es identificar qué recursos de motivación pueden ayudarte a eso que quieres lograr. Y el segundo aliado, me encanta este autor, el segundo aliado, cuando yo leí este libro al principio, me encantó y dije, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Quién es este aliado? ¿No? Y dice, soy tu compañero constante, soy tu más grande ayuda o tu más grande carga. Te impulsaré hacia adelante o te jalaré hacia abajo para fallar. Estoy bajo tus órdenes. Muéstrame cómo quieres que haga algo exactamente y después de algunas lecciones lo haré automáticamente. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Alguno ya sabe cuál es ese aliado? Pues son los hábitos. Los hábitos son los aliados junto con la motivación, yo diría más fuertes aún, porque los hábitos nos va a llevar tiempo formarlos, pero una vez formados son la autopista que harán que las cosas salgan automáticas. Y hay un escritor hay un autor que habla, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué metas pueden convertirse en hábitos? ¿No? Yo te diría, en cada dimensión de tu vida, ¿qué hábito puedes tú formar que te ayude a alcanzar esas metas? ¿Qué necesitarías desterrar, ¿no? Como también identificar, híjolas, es que
yo todos los días me tomo mi coca, ¿no? O sea, tengo el hábito de tomarme mi coca, pero pues además de que no me ayuda al peso, el azúcar es terrible. Y a lo mejor no identificar, pues yo necesito desterrar esto, porque no me va a permitir ese cambio que quiero hacer. ¿Qué estoy haciendo bien y ayuda a mi objetivo? Identificar aquello que me pueda ayudar. ¿Y qué necesito reducir o retrasar para centrarme en ese propósito, ¿no? Los hábitos, bueno, son tema de toda una clase que tendremos otra en junio, así que no me detendré mucho en ella, pero es el segundo de los aliados fundamentales en los que necesitamos apoyarnos para poder realmente ser perseverantes en el actuar. Es este autor, Marshall Goldsmith, que habla de estos disparadores, ¿no? Estos disparadores que nos pueden ayudar a esta dinámica del cambio en nuestra vida. Y él hace una propuesta que a mí me gusta mucho y que pues yo les invito a considerar. Él habla, mira, cuando tú definas qué es lo que quieres construir, cuáles son esos hábitos que necesitas formar, qué pequeños pasos, como veremos más adelante, quieres dar a lo mejor en cada una de las dimensiones de tu vida. Él dice, elabora una lista de preguntas en donde tú puedas al final del día revisar si tú estás dando pequeños pasitos hacia allá, si realmente te estás enfocando. Y esta es una pequeña práctica que te puede ayudar mucho a decir, bueno, realmente cada día me voy acercando a esa vida que sueño o no me voy acercando. Y todo esto, ¿no? Que he tratado de decirlo como muy ágil y rápidamente, pero bueno, pues que cada elemento que hemos mencionado tiene toda una filosofía y una antropología detrás, pues el deseo es poderte animar a llevarlo a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Bueno, todo esto planteado, pues el primer paso es, comienza con lo pequeño. Uno de los ejercicios que trabajamos aquí en esta propuesta, pues es la rueda de la vida, ¿no? Que tú puedas ver en 4 grandes franjas, pues esas dimensiones que hay en tu vida. En el caso de la franja del amor, pues la familia y los amigos. En la franja de la salud, pues la recreación, el ocio y bueno, pues el ejercicio. En la franja del poder, pues lo que son tus finanzas y lo que es tu trabajo, y en la franja de la autoridad, pues lo que es tu mente o tu compromiso social y tu espiritualidad. Entonces, bueno, pues dentro de esta rueda, al decir, bueno, al decir, enfócate en una sola cosa, decir, bueno, pues en cada una de estas dimensiones, ¿qué pequeño paso yo podría empezar a dar, ¿no? Tenemos esta imagen de la rueda de la vida, donde tú puedes dibujar el grado de satisfacción que tienes en cada dimensión y decir, bueno, ¿qué pequeña cosa puedo empezar a hacer? Para ello, pues es fundamental que creas en ti mismo. Esto, pues, muchos necesitamos hacer un trabajo constante en la autoestima. Creer que somos capaces, creer que somos suficientes, creer en nuestros recursos y nuestras posibilidades y trabajar actitudes. Es fundamental para poder construir una vida, trabajar una serie de actitudes. Actitudes hacia uno mismo, actitudes hacia los otros, actitudes hacia los proyectos, actitudes pues hacia el entorno. Y de todos estos, pues hay 3 fundamentales, ¿no? Que yo recomiendo, de los que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, comienza por lo pequeño, vamos a hablar por el primer punto. Aquí hay este autor que a mí me gusta muchísimo, que es Darren Hardy, que habla del efecto compuesto y el poder que tienen las pequeñas decisiones. Como pequeños cambios que tú incluyas en tu rutina de todos los días puede hacer grandes cambios. Hay un resumen animado en YouTube que también les recomiendo mucho. Y habla, ¿no? Como alguien elige hacer un poquito de ejercicio, otro elige poner una televisión en su sala y echarse su cervecita diaria, y otro elige otras rutinas, y a los 12 meses no se nota gran diferencia, a los 24, pero a los 32 la diferencia es exponencial. ¿No? Es el efecto compuesto que tienen nuestras pequeñas acciones. De ahí la perseverancia en estos pequeños pasos que puedas dar. ¿No? Pues teníamos acá estas dimensiones que ya hablamos. Bueno, ¿cómo poder poner un pequeño paso en cada una de estas dimensiones? Y hacer esta lista, ¿no? De preguntas, ¿no? Entonces, pues si en cada una de estas dimensiones yo elegí, por ejemplo,
pues hacer ejercicio diario, ¿no? Entonces, este autor dice, a ver, pregúntate, hoy he hecho todo lo posible por hacer algo de ejercicio, por meditar 5 minutos, por leer en la noche 15 minutos, por, pues en lo lúdico, ¿no? Pues cantar, en las finanzas, por registrar mis gastos, en mi trabajo, por disfrutarlo, en mi familia, por abrazar a mis hijos, con los amigos, por escribirle a un amigo, como esas pequeñas cositas que tú puedas ir revisando, que vas avanzando todos los días, ¿no? Bueno, pues ya hablamos de esta importancia, ¿no? Creer en ti mismo. Confiar en ti mismo significa creer que eres capaz de realizar tus sueños y de manejar cualquier situación que se te presente en la vida. El simplemente decir, yo les digo tanto a mis hijos, porque a mí me llevó décadas creerlo. Todas las respuestas y las soluciones las puedes encontrar en ti. Solo ten paciencia y escúchate. ¿Qué es lo que tratamos normalmente? De buscar en otros afuera. Y si tenemos la calma de detenernos, decir, la vida me está presentando esta circunstancia, voy a descubrir cómo. Se trata de escuchar. Es esa fe en ti mismo. Y las actitudes, ¿no? Aquí hablamos de la importancia de transformar tus ámbitos de vida. Nos gusta esta imagen de la sal, la luz y el fermento, ¿no? Esta imagen de cómo, pues, una ciudad, ¿no? Desértica, seca, puede transformarse en una ciudad colorida y luminosa que puede ser la propia vida, ¿no? Y aquí, pues, alguna de las actitudes, hay 3 que trabajamos a fondo y sugerimos hacia ti mismo. ¿Qué necesitas? Trabajar la alegría, la libertad interior y la paz. Con estas actitudes hacia ti, tienes una plataforma desde donde fluir con la vida, hacia los demás. Vivimos en un mundo, como ya lo dijimos, donde tenemos que estar en continua relación. ¿Qué necesitamos? Número 1, empatía, poder entender y sentir con el otro. Misericordia, poder compadecer, misericordia, sentir con el corazón del otro. E inclusión, ¿no? En este mundo de diferencias, de racismos, pues la importancia de acoger sin juicio a todos, incluirlos. Hacia los proyectos, ¿qué actitudes es importante? Confianza, ¿no? Estamos hablando de la fe, pues empezar por creer en ti mismo. La confianza, la magnanimidad, es decir, pensar en grande, soñar en grande, y la humildad. Es tan importante este equilibrio de pensar en grande, pero con la humildad de saber, pues sabernos frágiles, limitados, necesitados de otro, pero con esa confianza y con ese deseo, con esa alma grande, ¿no? Para soñar proyectos en grande. Y hacia el mundo, ¿no? No podemos pensar en proyectos solo mirándonos hacia nosotros mismos. Es fundamental mirar en función de este mundo que necesita sostenibilidad, necesita justicia y necesita fraternidad, entendernos en comunidad. De todas estas actitudes que hemos mencionado, hacia uno mismo, hacia los demás, hacia los proyectos y hacia el mundo, pues hay 3 actitudes que yo recomiendo especialmente, ¿no? Porque nos ayudan en la vida diaria. La primera es sonreír. ¿Por qué? Porque sonreír libera endorfinas, dopamina, serotonina, adrenalina. Estas contribuyen a reducir el dolor físico, emocional, mejoran la salud, activan el sistema inmunológico, neuroendocrino, elevan los leucocitos y favorecen la plasticidad. Cuando somos conscientes de todo lo que conlleva sonreír, es una actitud que vale la pena cultivar. La siguiente es comprender. Es esta empatía, es este saber comprender a los demás, acogerlos e incluirlos. Valorar la riqueza de la diversidad, enriquece nuestros proyectos y hace nuestro mundo más pacífico, más digno, más humano. Necesitamos construir juntos un mundo más digno y más humano. Y finalmente, pues para cerrar, yo quiero darte 3 consejos que he visto a lo largo de mi propia vida, a lo largo de decenas y centenas de alumnos, en donde reviso sus proyectos de vida, sus historias, sus circunstancias. Y el primero es, adopta de por vida ser estudiante. Esto es, en esta sociedad del conocimiento, el vivir permanentemente aprendiendo te abrirá puertas, te abrirá oportunidades y posibilidades. El segundo consejo es prepárate para el fracaso. Este es, creo que no conozco ninguna historia exitosa que no haya pasado, pues por circunstancias difíciles, incluso de fracaso. Y normalmente los fracasos, como dice
el autor de Despertando al Gigante Interior, que en este momento se me fue el nombre, pero se me vendrá. El fracaso es la antesala de los más grandes éxitos que se han dado. Así que no tengamos miedo al fracaso, porque siempre nos podemos levantar. Y finalmente, arriesga, juégatela. Me encanta la imagen de esta bailarina, pues aquí pendiendo de un hilo, porque creo que la vida es así. Y solamente tenemos una vida. Algún autor decía en un estudio que preguntándole a la gente mayor de qué se arrepentía al fin, los ancianos o adultos mayores decían, de lo que más me arrepiento es de no haber arriesgado más. Así que, pues, creo que en la vida vale la pena arriesgarse y jugar. Pues he tratado de ser muy breve y bueno, pues finalmente a mí me encanta la idea de los mapas mentales porque ayudan como a tener una visión panorámica, ¿no? Pues de la idea en general. Así que aquí pues podemos ver gráficamente como todo esto que hemos comentado, ¿no? Pues a qué te invitamos, a que creas que tú puedes construir una vida. ¿Con qué? Con parresía. ¿Qué requiere la parresía? Pues ser creativo en el soñar. Y para ello, sueña tu futuro, dibújalo, ten una imagen gráfica para que te impulse todos los días a orientarte a ella. Ser audaces en el emprender. ¿Y cómo lo logramos? Pues aprendiendo y emprendiendo, desde la lógica del don, desde la lógica de la alteridad o desde la lógica de la misión. ¿Cómo podemos ser prudentes en decidir? Pues conociendo nuestros recursos, nuestra materia prima, definiendo nuestro propósito, teniéndolo aquí en el RAS, en el sistema reticular activador, para poder estar orientando nuestras energías hacia todo ello. Ay. ¿Cómo ser perseverantes en el actuar? Pues enfocándonos en una sola cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues amarrar a nuestros enemigos que son el miedo y el ego. Sosteniéndonos en qué? Pues en nuestros aliados, que es la motivación y esos hábitos que necesitamos formar para que sean esa autopista que nos lleve a lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué sugerimos? Pues comenzar con pequeños pasitos, creyendo en ti, teniendo fe en ti y desarrollando esas actitudes que te van a ayudar. Primero sonriendo por todos los beneficios que aporta, comprendiendo porque eso te hará saber trabajar en equipo e incluyendo. ¿A qué te invitamos? Pues a que puedas identificar, ¿no? Ese pequeño paso que puedes dar en cada una de las dimensiones de tu vida, teniendo claro ese propósito unificador. ¿Y qué puedes hacer? Pues una lista. ¿Cuáles son los 3 consejos? Pues adopta ser estudiante de por vida, prepárate para el fracaso y para levantarte cuantas veces haga falta y juégate. Pues por mi parte, animarte a creer y no solo a creer, sino a luchar y a trabajar porque construyas la vida que quieres tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Araceli, por tan bonita ponencia y sobre todo pues por ayudarnos a recordar lo que es verdaderamente importante, ¿no? Entonces le pido a los alumnos que puedan escribir en el chat las preguntas para poderlas ir compartiendo. Entonces, adelante. Si las pueden ir escribiendo, se los agradeceremos mucho. Pues a lo mejor no hay preguntas, pero quizá podríamos compartir qué te llamó la atención, qué te hace sentido. En fin, podría quizá un ejemplo de parresía, por favor. Claro que sí. Un ejemplo de parresía. Pues
es la audacia. Tengo un amigo que me encanta que dice, para hacer el milagro hay que hacer el ridículo, ¿no? La parresía es tener ese valor de lanzarte, de hacer las cosas, ¿no? Como comentaba Adriana, pues a mí me gusta la música, me gusta componer y pues muchos años de mi vida, pues tuve como mucho miedo, ¿no? Decir, no, no, es que no, mi voz no es bonita y además, no, esto que compongo no está tan padre. Y bueno, pues un ejemplo de parresía, pues fue decir, no importa si es bonito o no es bonito, pero es algo que quiero compartir. Y fue como arriesgarme a hacerlo y a lanzarlo, no desde el deseo del reconocimiento, sino desde el deseo de compartir algo, pues que yo sentía que me había sido dado para dar. Entonces, pues un ejemplo es aquello, ¿no? Que logramos vencer nuestros miedos o nuestra timidez, pues es todo aquello que logramos hacer con audacia, con arrojo, con valentía. No sé si este ejemplo sirve, si te ayuda o podríamos poner algunos más. Dice que gracias. Luego está Heidi, las tres lógicas del emprendimiento, ¿de dónde parten? Uy, me encantaría que el rector de nuestra universidad te contestara esta pregunta, porque todo este planteamiento, y qué bueno que haces esta pregunta, Heidi, porque esta es la tesis, esto no lo dije al principio, esta es la tesis doctoral de filosofía de nuestro rector, del doctor Pablo Lamamie de Clairac. Era importante decir, nada de esto es mi autoría, está enriquecido con ejemplos, autores y testimonios, pero él trabaja toda esta propuesta en la base de un filósofo fenomenólogo que se llama Javier Zubiri, es un filósofo español. La fenomenología es aquella que trabaja a partir de lo que acontece en la realidad, el poder de lo real. Y pues toda esta tesis está desarrollada desde ese poder de lo real, es decir, esa fuerza, esa energía, ese plus de vida que tiene la realidad, es decir, ahí donde tú estás. Por eso la lógica del don, es decir, los dones que tú tienen un poder de realidad. La lógica de la alteridad es lo real que hay a tu alrededor. Son esas necesidades que existen y que tienen ese plus de energía. Y esa lógica de la misión es el poder de sinergia y de trabajo en equipo que tiene el ser humano. Por eso este planteamiento, que además, bueno, está escrita su tesis, va a ser publicada, podemos darte, no la bibliografía, pero bueno, parte de este planteamiento sustentado en la filosofía de este autor. Y bueno, además, a lo largo de los últimos 20 años, hemos sido testigos pues de la realidad y del poder de esta propuesta, de muchos emprendimientos, de muchas experiencias en donde pues este emprendimiento se hace, puede entenderse, ¿no? Desde esta lógica. Hombre, habrán miles de descripciones y formulaciones de emprendimiento, pero bueno, esta es la propuesta de valor que plantea y ofrece Suma. Y bueno, pues que nos damos cuenta que tiene una fuerza muy grande porque no hay nada que tenga más poder y más fuerza que lo que eres en realidad, en lo que hay en tu acontecer de todos los días y en el descubrir cómo a través de los acontecimientos que tú vas viviendo hay un plus de sentido, de mensaje, de realidad desde donde tú puedes escrutar, investigar, descubrir, pues incluso, ¿no? Tu propósito y tu camino en la vida. Marcos, pues sí, la idea de educar en el emprendimiento es realmente importante porque yo creo que de verdad las nuevas generaciones o tienen este enfoque o estarán pues corriendo graves riesgos. Un gran amigo mío que desarrolló la licenciatura de música en la Ciudad de México, de la Universidad Panamericana, su enfoque en la licenciatura es emprendimiento, porque si yo desarrollo un músico extraordinario, ¿y luego qué hace? ¿Está con su violín esperando que lo contraten en la Filarmónica de México o de cualquier lugar? No, él tiene que tener esas capacidades y esas habilidades para que pueda desarrollar
y emprender creativamente el despliegue de su profesión. Así que, pues también es un enfoque muy importante para nosotros en Sesuma, este enfoque hacia el emprendimiento. Tú con tus dones, con tus talentos, tienes infinidad de posibilidades, pues, de iniciativas a emprender, o desde la realidad de lo que te toca, o desde la empresa en la que estás, o aquellas inquietudes que tienes, y a lo mejor tú te sumas a un proyecto mayor, ¿no? A lo mejor hay personas que quieren emprender desde el arte, pero después descubren, pues, que a lo mejor existe una asociación o una institución, pues, en donde puede sumarse, y bueno, pues desde ahí podemos plantearnos, ¿no? Diferentes maneras de emprender. Así que algo que a nosotros nos resulta realmente importante, pues en toda esta formación que queremos, pues, dar, es esa conciencia, ¿no? De decir, tú puedes descubrir desde tus dones, desde tus talentos, desde tu realidad, pues muchas posibilidades. Y por ejemplo, ¿no? Hoy en la mañana, precisamente, en un proyecto que estamos desarrollando de inclusión social y desarrollo comunitario a través del arte, pues surge precisamente desde la alteridad, ¿no? Desde un México en donde contemplas una realidad de desigualdades tan grandes, de un grupo de personas, ¿no? Quienes nos duele una realidad de desigualdad y dices, ¿qué puede cambiar la vida de estas personas que no tienen oportunidades, que no tienen recursos, que no tienen quien les impulse, quien les ayude, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues quizá a niños de ciertos ámbitos, pues el arte puede despertarles esa iniciativa, despertar esa semillita, ese deseo o ese creer que ellos pueden desarrollar sus propios dones, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, este es un ejemplo de un emprendimiento desde la lógica de la alteridad, pues ha surgido esa iniciativa de decir, bueno, ¿cómo podemos crear un proyecto incluyente, social, solidario, que fomente la comunidad, el sentido de comunidad? Y bueno, pues en este país donde, pues, tristemente hay tantas oportunidades, ¿no? Todos los tenemos a la vuelta de donde estamos, y ahí en nuestras oficinas, pues a 2 cuadras caminando, pues tenemos niños en pobreza extrema que no pueden ir al colegio, bueno, que no van al colegio, y sin embargo, pues que a través de un taller de arte y plastilina es increíble descubrir pues el mundo interior que tienen, ¿no? Y dices, es que qué deseos de desarrollar la creatividad y las capacidades de este niño, ¿no? Que la vida pues no le da la oportunidad ni de ir al colegio, ¿no? Entonces, desde ahí, pues creo que todos podemos, desde nuestros ámbitos, descubrir esas iniciativas en donde podemos emprender y aportar a nuestra comunidad y enriquecer ese tejido social de nuestro entorno. Pues muchísimas gracias, Araceli, por tan bonita ponencia y sobre todo porque esto es el fundamento de nuestra universidad que se suma y pues esto nos puede dar pues una idea de dónde estamos estudiando y como el propósito tan importante que tenemos. Pues Entonces, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos. Pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta tarde.